Es tiempo de la data con nuestra colaboradora Estefanía Veloz. Bienvenida, Estefanía, como cada semana. Un gusto estar aquí en esta mesa. Era de los martes, pero hoy estamos aquí en miércoles. Por excepción, estamos en miércoles. Ya la siguiente semana regresamos a la programación habitual en martes. Así es. Pero hoy traes un tema del cual no nos da gusto hablar, por supuesto, y son los crímenes contra las mujeres. Claro, y retomando datos del informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creo que vale la pena retomar estos datos sobre los feminicidios, pero también sobre los homicidios de mujeres que, como sabemos, son catalogados distintos porque los feminicidios se investigan porque son homicidios con razón de género y los homicidios de mujeres pues se investigan aparte, pero creo que juntar estas dos cifras nos da un panorama del país en el que vivimos y aparte podemos comparar dónde se concentran este tipo de incidentes o bueno, de asesinatos y de feminicidios. Y el 2022 lo cerramos con 947 feminicidios registrados. Si lo comparamos con el 2021, se cerró con 980 feminicidios, que es una disminución significativa, pero que creo que un poco sirve para saber hacia dónde va esta estrategia de contención o de mitigar o de tratar de erradicar los feminicidios. De estos 947 feminicidios, 30% se concentraron en 3 estados: el Estado de México, el Estado de Nuevo León y la Ciudad de México. El Estado de México cerró con 120 feminicidios o concentró 120 feminicidios, la Ciudad de México 73 feminicidios y el Estado de Nuevo León 102 feminicidios, que digamos va marcando una clara diferencia entre el Estado de México porque tiene una población mucho más grande. Ahora, creo que vale la pena mencionar que no porque esos estados sean los que concentran 30% de los feminicidios, quiere decir que todos los municipios donde suceden más feminicidios estén en esos estados, excepto el caso de Nuevo León, donde sí se han registrado más feminicidios, porque 2 de los estados donde hay más feminicidios de los municipios donde hay más feminicidios están ahí. Uno es Escobedo, que registró 12 feminicidios, y otro es en Nuevo León, y otro es Juárez, en Nuevo León también, que registró 12 feminicidios, que son, digamos, bastante. Después, lo que me gustaría también mencionar, porque tú y yo lo hemos platicado en esta mesa y también en otros espacios, es que están focalizados estos feminicidios. Se supone que en México hay 2.469 municipios. Hay cifras que dicen que son 2.471 municipios, pero los feminicidios se concentran en 242 municipios, que nos da aproximadamente 9.8 de los municipios generales del país. Ahí se concentran la mayoría de los feminicidios. Todas estas cifras sirven para generar evidentemente una política pública que sea mucho más focalizada, pero también como país para saber dónde suceden estos casos con mayor frecuencia, lo que nos habla de un modus operandi o de una manera en la que se generan estos espacios o estos caldos de cultivo para que se de conocer las causas, ¿no? Para también saber en dónde focalizar el esfuerzo y de qué forma, que es lo principal. Ahora, hablábamos de los estados. La tarea de contener y disminuir los feminicidios, para la gente que nos está viendo, le corresponde al gobierno federal, le corresponde a los estados, a los municipios. ¿A quién le corresponde? Pues la verdad es coadyuvancia y tiene que ser entre el gobierno federal, el gobierno estatal y sobre todo el gobierno municipal. Y yo creo que lo que nos dan estas cifras es, digamos, un panorama claro de dónde tiene que estar el primer acercamiento a estas políticas que traten de combatir y insisto, de mitigar, pero que también intenten llegar a procesos de justicia mucho más expeditas, y son en los municipios, porque es ahí donde se tienen los cifras y los datos de dónde suceden las cosas. Es muy difícil que una instancia federal, digamos, tendría que ser así, pero que una instancia federal sin coadyuvancia y sin ayuda de los municipios, con estas cifras que estamos platicando, puedan saber exactamente cuáles son las medidas o qué es lo que hay que hacer para tratar de erradicar que estos puntos concentren estos feminicidios. Esto se tiene que hacer con ayuda de los municipios, que son bastante complejos. Tú eres de un estado, yo soy de otro estado, y cada uno tiene sus complejidades y una tiene realidad sus problemas. distinta. Exactamente, y por eso creo que la municipalidad sirve muchísimo para darnos cuenta de cuáles son los problemas que están de frente, porque los problemas de Nuevo León no son los mismos problemas de Baja California. Ni que los de Quintana Roo, ni que los de Puebla. ¿Qué hay con los homicidios dolosos? Claro, es que aquí hay una diferencia y yo creo que tendríamos que también abordarlo, porque muchas veces nos quedamos solamente en cuáles son las cifras de feminicidio, y creo que el Secretariado Ejecutivo ha hecho una gran tarea en tratar de separar estos dos, porque si bien las carpetas de investigación de feminicidios no son del todo claras, porque cada estado tiene a veces su manera de procesar los
los delitos de manera distinta o de investigar los delitos de manera distinta, pero durante el 2022 se concentraron o se registraron 1.875 homicidios de mujeres. ¿Ya entre culposos y dolosos? Sí, exactamente. O sea, homicidios de mujeres, sumémosle la cifra de feminicidios y nos daría, digamos, las mujeres que asesinan en México. Sin embargo, los homicidios llevan otra investigación. Y con esta investigación de homicidios nos dan otras cifras, y es cómo matan a las mujeres en México. Y creo que esta también es otra cifra que vale la pena mencionar. Y 58% de los homicidios registrados fueron con armas de fuego. El 13% fueron con ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, el 11% con arma blanca y el 18% con algún otro tipo de violencia registrada, digamos, ¿no? O sea, pero el que concentra más es el de arma de fuego, y creo que también ahí hay otra visión, digamos, para intentar hablar y abordar este tema. Lo que ha hecho durante estos últimos meses el Secretariado Ejecutivo, durante más bien estos últimos años, es comparar cómo disminuyen o aumentan los feminicidios en comparación de mes con mes. Digamos, si disminuyeron los feminicidios de enero en comparación con diciembre, y si en diciembre en comparación con noviembre. Pero como estamos en enero, el cierre de año pues nos dio un panorama de todo el 2022 y todas estas cifras que desde luego son escalofriantes, pero que hay que hablarlas y hay que tenerlas a la mano porque nos sirve para saber cómo funciona este delito tan horrible y que está hoy azotando por lo menos a 3 estados importantes. Que me gustaría cerrar con que, más allá de la cuestión de las políticas que se tengan que hacer para tratar de contener y disminuir, por supuesto, estas cifras tan lamentables, como sociedad también tendríamos que poner manos a la obra, ¿no? Concientizar que desde la violencia intrafamiliar puede ser un desencadenante para prevenir que no sucedan ni homicidios a mujeres ni feminicidios. Totalmente, la responsabilidad de la sociedad para tratar de visibilizar estos homicidios creo que también, y estos feminicidios creo que también es importante, porque si bien estamos en una sección para hablar de datos, pues también estos datos tienen nombre, y creo que más allá de quedarnos en las cifras, pues son vidas y son mujeres que han sido privadas de la vida, pero que creo que para ir haciendo mella y conciencia tendríamos que ver que no estamos hablando de pequeñas cifras, sino de cifras muy grandes, y que además pues se concentran en estados donde la gente que vive, que nos está viendo, puede vivir y puede decir, ok, en mi estado hay un gran problema de feminicidios, ¿qué hacer como sociedad? Y también al mismo tiempo igual exigir que exista un sistema de justicia que haga que esos casos no se queden en carpetas de investigación, sino que en justicia eventualmente, ¿no? Que se resuelvan. Que se resuelvan, claro. Como desgraciadamente casi no sucede en nuestro país. 98% no sucede. Con ese dato nos quedamos. Estefanía, te vemos la siguiente semana. Sí, nos vemos aquí. Gracias.